Nuevamente damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el Antiguo Testamento el libro del Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis, el principio, capítulo 5, verso 24. Dice así, la preciosa palabra de nuestro Dios: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí la preciosa palabra de Dios nos está diciendo que Enoc fue un hombre muy importante para Dios porque él fue, agradable a Dios y a Dios le plació llevárselo, y finalmente dice que desapareció, dice la palabra, le llevó, porque le llevó el mismo Dios Todopoderoso. Entonces, Enoch para nosotros es el modelo para adelante, porque él representó esto que es el rapto. Para la iglesia que está aquí en el nuevo pacto, recordemos que este candelabro es el nuevo pacto en donde el Espíritu Santo vino y caminó por todas las 7 edades de la iglesia. Entonces aquí es importante porque aquí al final de las 7 edades de la iglesia, aquí viene lo que es también el rapto o el arrebatamiento. Entonces vemos acá el rapto también para la iglesia, para nosotros, aquel que ha nacido de el Espíritu Santo de Dios. Recordemos eso, que es importantísimo, porque aquí está el modelo, porque Dios siempre lo pone atrás para hacerlo adelante, y nosotros debemos de caminar como caminó Enoc, porque finalmente Dios lo llevó, ¿sí? Y aquí miramos entonces en el Nuevo Testamento lo que es importante, porque aquí también nos muestra la estatura de un varón perfecto. Miramos acá la estatura de un varón perfecto, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que subir aquí a la perfección. La perfección, recordemos que la perfección la trae ¿quién? Dios mismo. El Cordero de Dios trajo la perfección para nosotros y Él nos puso a caminar a través de la gracia. Entonces, aquí miramos la gracia, porque la gracia es importante para nosotros en el nuevo pacto. Entonces aquí venimos por la gracia nosotros a través del nuevo pacto, porque aquí atrás era a través de la ley, porque aquí Dios proveyó la ley también en el Antiguo Testamento. Y la ley, bueno, cuando vino Moisés acá a la montaña y Dios le trajo lo que fue la ley. Entonces miramos acá la ley en la montaña, los mandamientos, todas estas leyes que Dios trajo para el pueblo de Israel. Recordemos que acá Israel caminó en lo físico, Dios lidiando con un pueblo en lo físico de Israel, y aquí Dios está lidiando con un pueblo espiritual que es la iglesia. Según es Apocalipsis, nos muestra Apocalipsis capítulo 1, el 2 y el 3. Pero en el 4 es donde él sube la iglesia. Entonces sube acá, es el rapto para la iglesia. Entonces estamos hablando del rapto porque Dios se llevó a Enoc en un rapto. Entonces, así mismo, de esa misma manera, ese es el modelo que Dios puso para llevarse a su iglesia. Recordemos que Enoc fue un hombre muy importante porque en los inicios, él también, Dios, a través de esta pirámide, una pirámide, él también escribió una Biblia. Entonces miramos acá esta pirámide porque aquí entraban subía hasta arriba, hasta la recámara del rey. Entonces miramos acá el rey, porque Dios escribió una Biblia. Entonces vemos acá la Biblia. Y también la escribió en el universo. Entonces vemos lo importante que es todo esto, porque esto está alineado con el universo y todas estas cosas. Y la otra Biblia la escribió aquí, la que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, importante porque aquí Dios nos está mostrando el camino de gracia. Entonces, el camino de gracia, miramos la escritura también en Efesios. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos muestra el libro de los Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2 y el verso 4 en adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces aquí con Cristo nos dio vida y por gracia el que nos trajo la salvación. Entonces aquí vino el Salvador a traernos ¿qué? La salvación. Entonces por gracia somos salvos, ¿sí? Dice la escritura, sigue la palabra de Dios, Romanos 2, verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Bueno, entonces juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces nos dio riquezas en su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces dice que por gracia somos salvos por medio de ¿qué? De la fe, de la fe, de la fe es importante, porque por fe en Jesucristo. Aquí vemos el Salvador de nosotros, que Él hizo todo esto para traer el camino de gracia, porque aquí el hombre, en el principio Él cayó, ¿sí? Por el pecado. Entonces Dios hizo un abismo y aquí hubo una separación, entonces aquí hubo un abismo que separó al hombre de la presencia de Dios. Entonces él tenía que volver a proveer de nuevo la manera como volver a tener compañerismo con el hombre. Entonces él aquí, importantísimo para nosotros, tener la comunión de nuevo, y la comunión la trae a través de, ¿qué? De esto que él proveyó, que fue el bautismo del Espíritu Santo. Entonces para nosotros es súper importante porque él proveyó este camino de gracia, y este camino de gracia está en 3 etapas, entonces 3 pasos para subir a caminar con Dios. Entonces Dios proveyó todo eso y Él mismo lo hace a través de nosotros. Entonces aquí vino la caída del hombre, y eso formó separación, ¿sí? Y miramos entonces los pasos de gracia, porque esto es importante para nosotros, porque por ahí donde nosotros debemos de caminar, porque no es por obras, sino por gracia, dice la preciosa palabra de Dios. Miramos entonces Romanos, el capítulo 3 y el verso 24. Miramos, dice así la palabra 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí dice la palabra que nosotros somos justificados. Aquí viene el primer paso, que es la justificación. Entonces miramos allí la justificación, sí, porque a través de la justificación Él nos justifica, y a través de su sangre que Él derramó, allí compró cada una de nuestras vidas. Él allí pagó el precio, pagó el rescate por cada uno de nosotros. Entonces vemos allí la justificación, y miramos también lo que es la santificación en Hebreos, capítulo 10 y el verso 10. Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces aquí a través de su cuerpo somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda, porque Él fue la ofrenda. Recordemos que Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado de cada uno de nosotros. Entonces Él fue la ofrenda hecha una vez y para siempre, y esa ofrenda es perfecta. Entonces aquí miramos lo que es la perfección, ¿sí? Porque la perfección para nosotros hoy debe ser muy importante, y la alcanzamos a través de el Señor Jesús, cuando nos pone a caminar a través de la gracia y a través de la fe, porque la fe es importante, porque por la fe caminó Enoc, por la fe no, ¿sí? Caminó con Dios y desapareció. Entonces este mismo modelo es acá adelante para nosotros, porque Dios lo va a hacer, y dice en el verso 14, 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces aquí viene la santificación también, que es por parte de Dios, que es el segundo paso. Entonces vemos acá la santificación, ¿sí? Y para subir al tercer paso, que es que el bautismo del Espíritu Santo. Porque allí en el bautismo del Espíritu Santo, cuando Él trae a la iglesia, en Hechos 2, allí nace la iglesia. Recordemos eso, porque allí Él nos dio la promesa del Espíritu Santo. Entonces Él aquí trae que el bautismo del Espíritu
Santo, y allí Él se perfecciona en nosotros. Entonces nosotros, como dice Hebreos 6, caminando hacia la perfección, debemos de caminar hacia esto, porque aquí nace un hijo de Dios para caminar y crecer a la estatura de un varón perfecto y subir a la perfección, subir a la adopción. Entonces recordemos que aquí Enoc caminó con Dios y le agradó a Dios, porque Hebreos 11 también nos muestra la escritura, porque dice aquí, hablando de la fe, Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros esperamos con certeza todos estos acontecimientos que Dios nos promete. Entonces la fe, esta fe es una certeza, y esta fe viene ¿por qué? Por el oír que la palabra de Dios. Entonces esta fe viene por oír la palabra de Dios. Porque fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos 10:17. Entonces fe es una certeza, o fe es confianza, o es la convicción de las cosas que se esperan, sí, las cosas que esperamos. Entonces aquí la vemos en el modelo bíblico, y aquí nosotros también tenemos que creerlo, porque debemos de creer las Sagradas Escrituras para poder entrar en todo esto, porque aquí, según Efesios 4:13, nos habla de subir a la estatura de un varón perfecto, ¿sí? A la imagen, a la medida de Cristo. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, mire que aquí el universo mismo fue constituido por la palabra, porque Dios habló la palabra y dijo sea, y todo fue siendo a la medida que Él fue hablando. Entonces, aquí, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en el verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces el testimonio de haber agradado a Dios, porque aquí también Él fue traspuesto. Entonces aquí, traspuesto, se lo llevó Dios, ¿sí? Nos dice la palabra. Entonces aquí, importante, caminar como caminó Enoc, porque no es el modelo, ¿sí? También vemos a Noé, porque aquí también en Hebreos 11 nos está hablando de la fe, de estos héroes de fe. Y Noé también caminó por allí. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces la justicia viene ¿por qué? Aquí, por la fe en Jesucristo. Entonces la fe es importante, porque fe también es revelación. Entonces Noé, dice la palabra de Dios, miramos también Génesis capítulo 6, porque también nos habla de Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. Entonces aquí nos habla la palabra que no era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Entonces también Noé caminó con Dios y era un varón justo. Entonces aquí viene también esta manera en la cual Dios también nos muestra la fe, para poder nosotros apercibirnos y caminar hoy en este tiempo final, que es un día difícil, un día malo. Entonces miramos ahí lo importante que son las Escrituras para nosotros, para poder estar a la luz de la palabra y poder prepararnos para todas estas cosas, un hijo de Dios, para caminar a la estatura de un varón perfecto. Miramos entonces Efesios capítulo 4 y el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces aquí volvemos a hablar de la fe. Esta fe trae una unidad, todos debemos de llegar a esta unidad de la fe, y esta fe nace aquí en nuestro corazón cuando recibimos nosotros el Espíritu Santo. Por eso es importantísimo para un creyente recibir el Espíritu Santo. Dice, para a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces aquí nos habla del varón perfecto, ¿sí? Importante el varón perfecto, porque la palabra no lo muestra, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí está la plenitud, porque aquí nosotros debemos subir a la opción. Todo esto porque el Señor Jesús también subió a la opción, y Él nos muestra el modelo de todo esto. Entonces es importante caminar a través de esta grandiosa gracia que Él proveyó a través del Calvario. Entonces, aquí
en la preciosa cruz del Calvario ya no caminamos por obras de la ley, porque Él mismo vino y cumplió la ley para nosotros poder caminar por esa vía de escape que fue la gracia, porque aquí Noé también caminó por gracia y todos los patriarcas atrás caminaban por gracia, sino que cuando vino Moisés en la montaña fue que Dios les proveyó al pueblo de Israel la ley. Entonces miramos allí lo importante que es todo esto, porque en el Antiguo Testamento Dios le dio a través de un pueblo que fue Israel en lo físico, para mostrarles una tierra física, mostrarles las cosas físicas, pero ahora Él nos muestra aquí a través de la palabra las cosas espirituales. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6 y el verso 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Entonces todo esto ya lo hizo Dios a través de la obra de gracia que derramó en la cruz del Calvario. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces allí está la obra, el camino de gracia por el Espíritu de Dios. Allí está la perfección también para nosotros, porque Dios se perfecciona en tres. Entonces, estos tres pasos Dios se perfecciona en nosotros. 1 Corintios nos muestra allí el descenso del Señor, también porque nosotros también seremos traspuestos y seremos transformados, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos el Señor mismo vendrá, ¿sí? En esos pasos también, en su descenso, porque Él también ha venido también cumpliendo la escritura a través de qué? De la voz de aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Entonces la trompeta de Dios nos saca ya para este evento precioso que tiene Dios para este tiempo final. Entonces, allí miramos también lo que es el rato, miramos un poco también el libro de los 7 sellos, la revelación de los 7 sellos. Este mensaje es muy importante y miramos aquí en la página de 124 en el primer sello, nos muestra también un poco más de luz a través de la palabra, porque aquí esto también nos muestra allí los tipos y sombras y las representaciones que Dios puso atrás. Entonces dice, cómo fue, igual como con Enoc, ustedes saben que Noé vigilaba bien a Enoc, porque cuando Enoc desapareció, entonces él sabía que el juicio estaba a la mano, empezó a mantenerse muy cerca del arca. Entonces Noé ya estaba advertido, porque no también le había mostrado cómo era, y Dios también le mostró que hiciera el arca, pero Noé no subió, solamente fue levantado un poquito y pasó por encima de las tribulaciones. Él fue llevado a través de la tribulación para luego sufrir la muerte. Ven, Noé fue llevado otra vez, entonces a través de los juicios, porque aquí vino el diluvio, el agua, y Noé pasó por encima de ellas, de la tribulación. Enoc fue trasladado sin ver muerte, un tipo de la iglesia siendo arrebatada juntamente con los que duermen para recibir al Señor en el aire, y el resto de la iglesia llevada por el periodo de la tribulación. En lo personal no puedo sacarle ninguna otra explicación a esto. Enoc fue arrebatado sin ver muerte. Entonces allí vemos también el modelo de Enoc siendo arrebatado para no ver muerte, como la iglesia debe también ser arrebatada para no ver muerte. Entonces allí vemos un poco lo que es todo este evento de caminar con Dios. Nosotros como pueblo de Dios debemos de caminar también con Dios, y así igualmente como caminó Enoc. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.